Buenas noches, mi nombre es Jorge Carrillo, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas del CEAT José Acevedo y Gómez. Este video lo realizamos con el fin de desarrollar la fase 3 del curso de Antropología que dirige el tutor Pedro Edwin Díaz. Como primera pregunta tenemos: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Entonces, en la antropología la cultura caracteriza los aspectos comunes del comportamiento del ser humano, que son producto del aprendizaje continuo y son diversos también, de acuerdo a los distintos grupos humanos que referenciamos. El proceso evolutivo entra a jugar aquí y define este concepto en la forma en que el ser humano desarrolla la capacidad de crear cultura en comparación al resto de las especies. Para poder ampliar el concepto, tomamos dos conceptos de corrientes antropológicas, en este caso la materialista y la mentalista. La materialista, por medio de Hobel, nos plantea que la cultura es un sistema de conductas creadas, conservadas y transmitidas por el ser humano. La corriente mentalista, en cambio, por medio de Kroeber y Crocon, indica que la cultura es algo abstraído de la conducta humana y no es la conducta humana en sí misma. En un concepto más generalizado podemos decir que la cultura se puede entender como lo que los seres humanos hacen para sobrevivir y para mejorar su entorno, todo aquello que el hombre construye en el mundo. Esto lo podemos definir como cultura. En la segunda pregunta debemos hablar de cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Allí abordamos varios enfoques. El primero de ellos es el evolucionista, según Wissler, Hobel y Weber. Explica aspectos constantes y universales en la cultura, como lo son pues las necesidades biológicas del hombre, la trascendencia y difusión de los conocimientos, en lo que hoy en día pues ha influido mucho el desarrollo tecnológico y la unión de esfuerzos y conceptos con distintos grupos para crear cultura. Tenemos otro enfoque que es el estructuralista. Allí su exponente Levi Strauss expone que los diferentes grupos humanos tienen la capacidad de crear cultura a partir de símbolos y signos que son diferentes en todas las culturas. Aquí tenemos un ejemplo, que es que en algunas culturas el color rojo es símbolo del amor, en otras es símbolo de la muerte y en otras tiene un significado completamente diferente. Tenemos también el enfoque marxista, que aborda la cultura como el producto de las relaciones, el modo de producción y la organización de la actividad económica de una sociedad. Y tenemos también el enfoque neoevolucionista, que nos indica que la cultura es el producto de las relaciones entre el grupo humano y el medio ambiente. Allí tiene dos exponentes, uno de ellos es Leslie White, que decía que la cultura está determinada por la forma en la que el ser humano explota y aprovecha su entorno. Tenemos el otro exponente, que es Julian Stewart, que tenía un concepto un poco más ecológico y opinaba que la cultura es la capacidad del ser humano que le permite adaptarse a su medio biológico. En la tercera pregunta tenemos: ¿cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? Entonces, el relativismo cultural contempla las similitudes y diferencias entre culturas. Es allí donde vemos que los seres humanos crean en sus entornos costumbres que por lo general no son utilizadas en otra cultura. Allí tenemos un ejemplo, que es cuando estamos de visita, por ejemplo, en una casa ajena. Normalmente nos encontramos con normas y costumbres diferentes. Nos regimos a estas normas, obviamente, aunque sean distintas a las que rigen en nuestra casa. Y es allí donde apreciamos la diferencia entre culturas.
El etnocentrismo, por otro lado, es esa tendencia que tiene el ser humano a preferir su modo de vida frente al de los demás y a juzgar a los demás de acuerdo con las normas de su propia cultura. Esto podemos relacionar que viene inherente ya en el ser humano. Olbrecht, un pensador antropológico, narra un mito de indígenas cherokees en las montañas, que sucedió en las montañas de Estados Unidos. Él allí narra que uno de los indígenas le contaba que hubo un creador el cual creó un horno y 3 figuras idénticas. Cocieron las 3 figuras en el horno, pero pues tuvieron un tiempo de cocción diferente. Una de ellas salió clara, muy pálida, la otra salió morena, con buen aspecto, y la otra salió achicharrada, prácticamente rostizada. Y el indígena decía que ellos eran referentes a esa figura intermedia, a esa figura que realmente era perfecta. Y es allí donde pues podemos referenciar el etnocentrismo en este caso. Como cuarta pregunta tenemos ¿por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académico? Entonces, en el campo de ingeniería de sistemas, nuestros principales enfoques son la innovación, el desarrollo, la creación de productos, procesos y sistemas. Inherentemente, a veces sin saberlo, nuestro objetivo cada día está ligado a crear cultura, ligándolo a construir y pensar para hacer la vida del ser humano mucho más fácil. Algunas culturas han modificado sus tecnologías para poder aprovechar más y mejor sus fuentes energéticas con el fin de desarrollar nuevas tecnologías. Esto lo pudimos presenciar o denotar en el enfoque neoevolucionista, y es allí donde nuestro campo de formación, que va de la mano con la tecnología, por supuesto, juega un papel muy importante en el desarrollo y evolución de la sociedad en general. De todo esto sale la importancia de que entonces nosotros como futuros profesionales entendamos nuestra trascendencia en el desarrollo humano, en el desarrollo social, tecnológico y por supuesto cultural. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Antes de irme quisiera mencionar la referencia bibliográfica que utilizamos como base para el desarrollo de la temática. Utilizamos el libro Naturaleza de la Cultura en Antropología, de los autores Martínez C. y Ojeda. Utilizamos las páginas, el capítulo comprendido entre las páginas 13 a la 46. Este recurso está lo encontramos en la biblioteca virtual de la UNAM o también está referenciado en las unidades respectivas. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Buenas noches.